¿Cómo les va? Siempre un gusto estar con ustedes. De igual manera, te saludamos siempre con mucho gusto y te agradecemos mucho que nos des esta entrevista para hablar precisamente del reflujo. ¿Qué es y en qué consiste el reflujo, Mon? Mira, el reflujo gastroesofágico es un proceso fisiológico normal en el cual el contenido del estómago regresa a través del esófago, ya que normalmente tenemos un esfínter esofágico que es como el que aprieta fuerte el estómago y no deja que regrese la comida. Pero hay algunas situaciones en las que el reflujo se da de manera frecuente y no necesariamente es malo. Eso es una situación completamente normal en los niños, sobre todo entre los recién nacidos y los bebés que tienen entre 1 y 2 años de vida. ¿Cuándo se convierte en enfermedad por reflujo gastroesofágico? Cuando ese reflujo produce síntomas lo suficientemente fuertes o complicaciones que ameritan algún tratamiento. Bien. ¿Y podríamos saber, Mónica, qué es lo que causa este reflujo en los pequeñitos? Precisamente del esfínter esofágico inferior y una inmadurez del sistema digestivo. Conforme el bebé va creciendo, va superando esa inmadurez y los síntomas van desapareciendo. Normalmente da diferentes síntomas, como puede ser solamente un poquito de reflujo que llega a la boquita, o en ocasiones alguno que otro vómito. Cuando a veces es como vómito, tiende como a estresar un poquito más a los papás, pero es importante explicarle a los papás que en la mayoría de los casos es un proceso fisiológico normal, que en algunos niños puede tener más síntomas que otros. Pero si el bebé está creciendo como normalmente debe hacerlo, si no tiene síntomas extradigestivos, es decir, síntomas respiratorios como tos, neumonías recurrentes, o si no produce irritabilidad inconsolable en el niño, podemos seguirlo vigilando. Claro. Hay un término que utilizamos nosotros los pediatras que se dice que son regurgitadores felices, porque son niños que están completamente gorditos, niños hermosos y que de vez en cuando regurgitan un poco de alimento. Esos síntomas, conforme va pasando el tiempo, van desapareciendo. Exactamente, podríamos afirmar, desde luego, con lo que tú nos mencionas, que este reflujo se torna menos frecuente a medida que el bebé va creciendo, lógicamente. Exactamente. Y el reflujo se presenta hasta en el 70 un poco más, en el 70 un poco más del por ciento de los niños que son completamente sanos. Normalmente se presenta después de que comen, o si se acuesta inmediatamente después de comer, o cuando se ponen un poquito irritables y regresa el contenido del estómago al esófago. Ahora bien, Moni, ¿los cambios en la alimentación pueden ayudar a disminuir este reflujo? Claro, una de las mejores alternativas para evitar que tengamos reflujo gastroesofágico, indudablemente, pues es la lactancia materna, porque la leche humana está hecha específicamente para el bebé. Entonces, normalmente cuando hay el consumo excesivo de fórmulas o cuando le damos muchísima más fórmula de la que le corresponde al bebé, favorecemos que el reflujo aumente de manera significativa. Entonces, la mejor manera de prevenir el reflujo, uno, es dándole lactancia materna a los bebés, es decir, iniciando una lactancia materna exclusiva desde las primeras horas y la primera semana de vida para que eso facilite la duración de la lactancia en los meses posteriores, y evitar el uso de fórmulas, claro. Mónica, ¿esta afección ha aumentado considerablemente los últimos años? Porque yo recuerdo, que antes las mamás no se preocupaban tanto o no hablaban tanto, no mencionaban tanto el tema del reflujo como en la actualidad. Pues mira, lo que pasa es que ahora más bien el reflujo gastroesofágico, cuando se vuelve patológico, está asociada a otras enfermedades, y una enfermedad que ha ido en aumento los últimos años es la alergia a la proteína de la leche de vaca. Hay veces que el reflujo se presenta como un síntoma único secundario a la inmadurez, pero puede ser un síntoma de alguna otra enfermedad. Entonces ha ido en aumento porque se ha relacionado un poquito con el aumento en la incidencia de la alergia a la proteína de la leche de vaca, en el cual no solamente hay reflujo gastroesofágico, sino tienden a haber otros síntomas, tanto intestinales como extradigestivos, como tos recurrente, neumonías, dermatitis atópica, etcétera.
Bien. Entonces, es importante que aunque tengamos un flujo y en la mayoría de los casos sea fisiológico, pues nos asesoremos con el pediatra para que podamos distinguir si es solamente un reflujo gastroesofágico, una enfermedad por reflujo gastroesofágico o el reflujo gastroesofágico está siendo un síntoma de otra enfermedad. No confundirlo con otra patología. ¿Cuál es el tratamiento indicado, Mónica, cuando ya se le diagnosticó al bebé, al pequeño, que sí se trata de reflujo gastroesofágico? Bueno, mira, el reflujo gastroesofágico, porque hay ocasiones en las que es un reflujo gastroesofágico, pero da una sintomatología muy llamativa, es decir, el bebé regurgita de manera constante o vomita de manera constante sin que afecte el crecimiento o de algún otro síntoma. Lo que podemos hacer ahí son en general, pues medidas generales, ¿no? Después de darle al bebé de comer, tenerlo cargadito en posición recta unos 20 minutos y al momento de acostarlo, la inclinación de la cuna o de la camita la tengamos entre 40 y 45 grados y obviamente favorecer la lactancia materna. En caso de que se tenga que dar fórmula, tal vez a veces se considera dar un poquito de espesantes para la fórmula para que no regrese tan fácilmente. Una vez que ya tenemos una enfermedad por reflujo gastroesofágico, depende de la sintomatología del niño, pero en la mayoría de los casos son medicamentos que nos ayudan a evitar la regurgitación como antiácidos o procinéticos, medicamentos que nos ayudan a que la motilidad del esófago, del estomaguito y del intestino mejore. ¿Y cuánto tiempo tarda? Normalmente, ¿perdón? ¿Cuánto tiempo tarda en curarse o en mejorar esta situación de reflujo? Digamos que un reflujo gastroesofágico normal más o menos va desapareciendo entre el primer año y 2 años de la vida del niño. Los síntomas más intensos normalmente se presentan durante los primeros 6 meses de vida en un reflujo. En una enfermedad por reflujo gastroesofágico, pues depende de la causa, pero normalmente esperamos ver mejoría después de unas 4 a 8 semanas de haber establecido el tratamiento. Si a pesar de que durante esas 4 o esas 8 semanas no hubo una mejoría significativa de los síntomas, entonces tienen que explorarse otras causas y buscar complicaciones. Digamos que en casos extremos o en el que el reflujo sea como causa única sea muy intenso, amerita una operación que se llama funduplicatura, en la cual se abraza con una porción del estómago al esófago para evitar que la comida regrese, pero esa cirugía se da en el menor de los casos y cuando no han respondido adecuadamente al tratamiento y se han hecho los estudios necesarios para aprobar esa cirugía. No es una cirugía que se haga de manera común en los niños. Qué bueno que lo mencionas, son los menos casos en los cuales se tendría que someter al pequeñito a una cirugía. Sí, hay que abordar adecuadamente al bebé, darle el tratamiento adecuado y esperar a que funcione el tratamiento. Mónica, te agradezco mucho toda esta información que nos has compartido esta tarde aquí en Código Salud acerca del reflujo gastroesofágico. Muchísimas gracias. Estén muy bien, cuídense mucho.